Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bien, vamos a tomar lista. No les puedo compartir la asistencia porque la lista en pantalla porque estoy teniendo problemas con mi internet y cada vez que comparto me sale entrecortada la voz y también por eso tengo que apagar la cámara porque también me está botando y se daña la sesión. Entonces no quiero que se dañe la sesión, voy a tener que no compartirles la lista ni prender la cámara, ¿no? Igual vamos a hacer rapidito para esperando que no se vaya la señal. Álvarez. Álvarez. Presente. Castillo. Presente. Chiquito. Presente, chiquito. Franco. Franco. García. Marcillo. Disculpe, profesor. Presente, Marcillo. No sé qué tiene, que el audio no sale. Nombre. Franco, presente. Ya. Sí, también es mi internet que está mal. Matute. Matute. Mieles. Presente, Matute. Presente, Mieles. Molina. Presente. Orozco. Paredes. Paredes. Rojas. Presente. Sánchez. Sánchez Christopher. Sánchez David. Sánchez David, presente. Sánchez Mariuxi. Sánchez Mariuxi. Torres. Torres. Tumbaco. Tumbaco. Vivero. Vivero. Ahora entró Molina. Poner la asistencia. Vamos, si es que alguien llegó rezagado. García. Paredes. Sánchez Christopher. Sánchez Mariuxi. Torres. Tumbaco. Vivero. Listo. Vamos, niños. Secretaria, ¿por dónde anda? ¿Dónde está mi secretaria? Sí, mi secretaria aquí. García. Y no está por García. ¿Y ahora? ¿Me ve la lista? Eulexi. Ah, ya pidió permiso. Ya pidió permiso. Tenía un problema. Bien, listo. A ver, vamos rapidito. Aquí son 3 o 4 grupos nada más, ¿no? Entonces vamos a arrancar con grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Vamos a comenzar. Comparta, por favor, las diapositivas. Grupo. Está bien, ponga pantalla completa. O ponga presentación para que se vea toda la diapositiva. Sí, es que tengo problemas con mi computador y no Bueno, ya dele. avanza. Alguien del grupo que pueda compartir. Ya.
Buenas tardes, Magister. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 1, que está conformado por Ángelo Rojas, Christopher Sánchez, Carlos Mieles, Clever Tumbaco y mi persona, Jocelyn Matute. Siguiente. Tipos de democracia. Existen diversos tipos de democracia. Entre los principales se destacan la democracia directa o pura. Es un tipo de democracia, es un tipo de gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario. La democracia indirecta o representativa es donde los representantes del pueblo, quienes fueron elegidos por todos los ciudadanos mediante el sufragio, son quienes toman las decisiones. Siguiente, por favor. La democracia semidirecta, donde se combinan tanto los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones como al pueblo para participar de manera directa para decidir sobre otros asuntos. La democracia parcial, también denominada no liberal, es un tipo de gobierno en el que, a pesar de existir la convocatoria a elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son conocimiento del pueblo. Siguiente. La democracia constitucional, también denominada Estado de Derecho, es un tipo de gobierno que se basa en una ley fundamental o estatus donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos, que todo gobierno debe representar. La democracia parlamentaria, donde los ciudadanos ceden la elección por sufragio al Poder Ejecutivo, que están en manos de parlamentos subordinados por un jefe de Estado o monarca. Diferencia entre la democracia social y democracia política. Al hablar de la democracia, la aceptación primaria de las palabras nos refiere a una entidad política, una forma de organización de Estado y de gobierno. De este concepto se desprenden dos aspectos fundamentales, que son el aspecto social, ya que nace la organización social y el aspecto político, siendo el resultado de esta organización social lo que se conoce como Estado. Así que tenemos lo que se conoce como democracia social, la cual hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones, que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. Por otro lado, tenemos la democracia política, la cual reúne todos los factores que deben estar presentes para que pueda decirse que se está bajo de esta forma de gobierno, como por ejemplo la división de poder, Estado de Derecho, sufragio universal, periodicidad de mandatos, etc. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de los mecanismos de decisiones políticas hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país, sistemas que se producen en las tramas de organizaciones de todo tipo que conforman la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en procesos de toma de decisiones. Voy a hablarles sobre la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidad. A los inicios de la humanidad, cuando el concepto del pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiesen problemas entre ellos. Era una época en donde la supervivencia primaba sobre cualquier cosa y la mejor manera en ese momento era estando en grupo. Claro, hay que ser considerada que han habido muchos imperios en donde la sociedad estaba mucho más avanzada, pero no así las demandas sociales. Cada quien tenía una posición en la sociedad y no podía cambiarla. Esto permaneció de esta manera hasta la llegada del siglo XVIII. Con la introducción del Estado moderno, el concepto de ciudadano y la imagen del gobierno por servidor público, las personas comenzaron a demandar más participación política, así como las libertades individuales.
Desde entonces, este sistema ha estado en evolución en donde el ciudadano es la fuente de poder y el gobierno debe responder a ello. No confundir con el sistema democrático ateniense, puesto que si bien había democracia, había división de clases y muchas cualidades de un Estado autoritario. Siguiente. Soberanía del pueblo. La soberanía es la autoridad más elevada en el cual reside el poder político público de un pueblo, una nación o un Estado sobre un territorio y sus habitantes. Es también la independencia de cualquier Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros Estados. El término soberanía proviene del latín y está formado por el término sober, que significa encima, y el sufijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia. Se refiere a tener poder, autoridad por encima de otros. La soberanía popular es un ejemplo de expresión de la autoridad. También la soberanía nacional ejercida por el Estado. La soberanía interna, el poder ejercido dentro de un territorio. Y la soberanía externa, la autoridad que ejerce un Estado en relaciones a sus pares. La abolición de la soberanía de un país o un Estado puede tener trágicas consecuencias como el inicio de un conflicto bélico. Gracias. Bien, el siguiente grupo. Ingeniero, disculpe, ¿puede aceptar al compañero Paredes que dice que está enviando la invitación? Listo, ya están aceptando. Ya, ok, ahorita voy a compartir. Todo bien. Todo bien. Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo número 2. Los integrantes son en persona José Daniel Castillo Herrera, Astrid Franco Banchón, Paredes Silva y Chiquito Mero Cindy. Vamos a hablar sobre los tipos de democracia. Existen dos tipos de democracia, la democracia directa y la democracia representativa. En la directa, hay que saber que en la antigua Grecia se ejercían diferentes formas de poder político. La característica principal de este sistema era que los ciudadanos tomaban sus propias decisiones sobre qué era mejor para la comunidad en común. También la democracia directa ahora no es posible con las sociedades actuales, pues estas tienen diferentes características. Se distinguen por estar asentados en territorios amplios, las expansiones de los derechos de la ciudadanía y el respeto a las libertades individuales. A diferencia de la representativa, que el poder se ejerce mediante representantes y es propio de las sociedades democráticas modernas, diversas y plurales. Tienen tres características, que es la sociedad que elige representantes para que los gobiernen, diferentes ideologías conviven en la sociedad y compiten para acceder al poder, y los ciudadanos pueden disfrutar su vida privada en libertad. Diferencia entre la democracia social y la democracia política. Hay que saber que al hablar de democracia nos refiere a una entidad política, una forma de organización de Estado y de gobierno. La diferencia de estas dos es que en la democracia social radica que como concepto busca una ampliación de los mecanismos de la decisión política. Y en la democracia política normal, en esta radica en que la manera de mostrarse ante la nación, como por ejemplo, la disposición de los órganos que se dedican a dar una estructura de la política del Estado. La democracia es la construcción de un Estado plurinacional. Se dice que la plurinacionalidad es un sistema de gobierno y un modelo de organización político, económico y sociocultural, que propugna la justicia, las libertades, individualidades y colectivas. Un Estado plurinacional tiene como características jurídicas en las siguientes. Uno, que hay reconocimientos jurídicos de las distintas naciones que componen un Estado y el otorgamiento de derechos políticos. También está el reconocimiento del pluralismo político, económico y jurídico. A continuación, mi compañera Franco va a seguir con el tema. Buenas tardes a todos.
Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Para poder hablar sobre la evolución histórica de las demandas sociales y los pueblos y nacionalidades, tenemos que conocer los antecedentes de los pueblos indígenas que hasta el día de hoy se ostentan. Sin duda alguna es su capacidad de resistencia frente a las adversidades, desde la colonia europea hasta la explotación económica, la opresión política, el estado de exclusión y la discriminación social. El conocimiento que fluye en los pueblos y comunidades indígenas determinan las luchas, las propuestas y los logros de los movimientos. Es preciso decir que las demandas comenzaron desde que los pueblos indígenas fueron severamente reprimidos desde la colonización. Por ejemplo, vivían en condiciones de servidumbre, negados de todo tipo de como decir, de vivir bien. Por ejemplo, ellos trabajaban para los hacendados sin pago alguno. Tenían que pagar una parcela de tierra donde ellos sembraban sus alimentos, pero no era el pago equitativo. Ellos, como se lo dijo, no solamente eran los indígenas, también los afrodescendientes y los montubios. Gracias a la Revolución Liberal, posicionó a los indígenas, afrodescendientes y montubios a luchar por sus derechos. Las demandas giraban en torno a un incremento de salarios, devolución de las tierras, remuneración para el trabajo femenino y especialmente protección para las mujeres indígenas de cualquier tipo de nacionalidad de no ser violadas. Los pueblos como el afrodescendiente lucharon por el reconocimiento de la identidad cultural, por la eliminación de la discriminación racial y la exclusión en actividades laborales o políticas. El pueblo montubio, en cambio, demandó el reconocimiento de la existencia como un pueblo mestizo hace más de 250 años. Han demandado condiciones de igualdad, reconocimiento, respeto de la cultura, también para el apoyo de la producción agrícola y ganadera. Gracias. A continuación, mi compañera. La soberanía del pueblo. Durante la época de la independencia de 1810 y 1815, en el año de 1808 marcó el conjunto de la monarquía española, una profunda renovación de los principios de la soberanía del pueblo y de la representación política, que anunciaron vientos de modernidad y serán los pilares de la historia en 1810. La provincia de Nueva Granada asumieron la soberanía y construyeron gobiernos provinciales. A partir del 1811, estas provincias declararon su independencia española. Desde el principio de la crisis se presentó un problema, la imposibilidad de construir un gobierno legítimo para el conjunto del reino. Quienes asumieron la soberanía en un primer momento fueron las ciudades capitales en nombre de sus provincias, pero luego las ciudades secundarias se declararon a su vez pueblos soberanos, reclamando para sí el derecho de la soberanía. Esta multiplicación territorial de la soberanía trajo como consecuencia la imposibilidad de construir un gobierno general, lo cual desembocó el desmembramiento del reino y finalmente en la guerra civil. El fenómeno que perdura hasta la llegada de Pablo Morillo y la reconquista. Cartagena fue la primera ciudad que se negó a Santa Fe el título de capital y la primera que intentó crear un nuevo centro de reunión. Mi compañero, por favor. Mi tema es las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. El conservadurismo religioso e ideología de extrema derecha. Consiste en que se caracteriza por hacer que las creencias religiosas de un colectivo religioso
al que pertenece marquen la agencia política y orientada normalmente que prevalezcan los símbolos, rituales y creencias asociadas a esta religión. Como segundo punto tenemos el liberalismo. El liberalismo es un tipo de ideología basado en el individual, es decir, la atención a las necesidades de uno mismo. Por otro lado, los análisis de la sociedad, economía y política que se realizan desde esta posición también colocan en un lugar prioritario la subjetividad de uno mismo y la libertad de la elección, a la cual se le da más importancia que a la igualdad económica. Como tercer punto, el socialismo. El socialismo es fundamentalmente uno de los tipos de ideología colectiva que, a diferencia del conservadurismo religioso, también colectivista, son seculares, es decir, desliga de cualquier tipo de religión y rechaza toda iniciativa que tenga que ver con la regularidad de la vida política y social a partir de creencias en lo divino. Como último punto tenemos la socialdemocracia. Los socialdemócratas adoptan elementos de los liberales y de los socialistas. Por un lado, no se centran simplemente en el análisis individualista de la realidad. Por el otro, renuncian a la idea de eliminar problemas de desigualdad y dominio a través de la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción. Gracias. El siguiente grupo. Ponga pantalla completa en presentación, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Integrantes, David Sánchez, Álvarez Dylan, Molina Pool y Mariuxi Sánchez. Tipos de democracia del mundo. Democracia directa. La democracia directa le permite a los ciudadanos involucrarse directamente en los asuntos públicos, discutiendo o debatiendo las decisiones que habían de tomarse para el mejoramiento de la sociedad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este tipo de democracia se daba sin contemplar a todos los ciudadanos para debatir acerca de los asuntos públicos o problemas que los ciudadanos para debatir, enfrentaban a la sociedad. Es por ello que surgió la democracia representativa, en donde un grupo de gobernantes elegidos por la sociedad son quienes van a tomar las decisiones acerca de los asuntos públicos. Democracia liberal, social y económica. En una democracia liberal, los individuos buscan mayores libertades civiles, de expansión, de asociación, con la mínima interferencia por parte del Estado para contribuir al bienestar social de todos los ciudadanos. La democracia social, delineada por Sartori en el 2002, se basa en la igualdad, en donde los miembros de la sociedad se vean y se traten como iguales. Democracia participativa. La democracia participativa contiene una diversidad de formas de participación, sin embargo, todas las encerradas en un mismo ideal. Los ciudadanos deben de ser más activos, informados y racionales, no solo para
elegir a sus representantes, sino también para participar en la toma de decisiones. Esto se da en función de una mejor educación ciudadana, desarrollo de una cultura política e incluso en debates públicos que permitan discutir las diferentes opciones. La democracia consensual es cuando se tiene una posición diferenciada entre gobernantes y gobernados. Esto es cuando la ciudadanía está en desacuerdo y tiene diferentes preferencias para a las elegidas, por los que se ostenta el poder, por lo que se busca satisfacer las necesidades de una mayor parte de la población por medios de la inclusión y el compromiso con la sociedad. Diferencia entre la democracia social y la democracia política. La democracia social engloba todas las necesidades que ponen los ciudadanos quienes conforman el pueblo y a su vez eligen a sus más fieles representantes. Por ende, la diferencia entre esta y la democracia política radica en la manera de mostrarse ante la nación. Por ejemplo, la democracia política es la disposición de los órganos que se dedican a dar una estructura de la política del Estado. En cambio, la democracia social es la que elige quiénes serán los representantes que ocupen los espacios de dicha estructura. A continuación, mi compañero Álvarez. La democracia y la construcción de un Estado plurinacional. La nueva Constitución, cuyos contenidos se inspiraron en los planteamientos democráticos de los movimientos sociales del Ecuador, marca el camino a seguir en la construcción del nuevo modelo de Estado. La Constitución, además de reafirmar que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario y laico, fortalece los principios de interculturalidad y plurinacionalidad. En la realidad, este estatuto, lejos de establecerse por decreto, deberá forjarse en lo cotidiano, a través de un proceso de debate y reflexión en el que participemos todos, los habitantes del país, y que sin duda no estará exento de conflictos producto de una herencia que desvalorizó la importancia de la diversidad cultural que existe en Ecuador. Concretar esta realidad implica promover un proceso de encaminamiento a reconocer y valorar la diversidad cultural y social que nos caracteriza. El predominio de una ideología racista, blanco, mestiza, que estructuró una noción de cultura e identidad, de instituciones y de democracia restrictiva e injusta, debe dar paso al conocimiento e integración de todas las culturas, a la comunicación intercultural y a la discusión de las desigualdades sociales. Avanzar en la construcción del Estado plurinacional supone superar la concepción liberal atada a la creación de un espacio unificado, de un Estado, una nacionalidad, y reemplazarla por una nueva noción que aliente la presencia y expresión de múltiples y diversas nacionalidades e identidades. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. A los inicios de la humanidad, cuando el concepto de pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiesen problemas entre ellos. Era una época en donde la supervivencia primaba sobre cualquier otra cosa, y la mejor manera en ese momento era estando en grupo. Claro está, hay que considerar que han habido muchos imperios en donde la sociedad estaba mucho más avanzada, pero no así las demandas sociales. Cada quien tenía una posición en la sociedad y no podía cambiarla. Esto permaneció de esta manera hasta la llegada del siglo XVIII. Con la introducción del Estado moderno, el concepto de ciudadano y la imagen del gobierno por servidor público, las personas comenzaron
a demandar más participación política, así como libertades individuales. Desde entonces, este sistema ha estado en evolución, en donde el ciudadano es la fuente de poder y el gobierno debe responder a ello. No confundir con el sistema democrático ateniense, puesto que si bien había democracia, había división de clases y muchas cualidades de un Estado autoritario. A continuación, mi compañero. Bueno, le voy a hablar sobre la soberanía del pueblo. La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. La soberanía de las personas o la soberanía popular es la base moderna de los estados democráticos a través del mundo. Puede haber una autoridad soberana en un sentido jurisprudencial relevante, incluso cuando dicha autoridad no está reconocida por una ley constitucional positiva. Todo lo que importa es si hay una persona o institución que posee la capacidad de hecho para tomar una decisión sobre la excepción. Las ideologías y su influencia en los modelos de la democracia. Los modelos de la democracia son tres. La democracia representativa. Una democracia representativa se basa en la idea de convertir los intereses y preferencias a la ciudadanía en decisiones políticas, no de manera directa, sino a través de los representantes, ciudadanos, ciudadanas, que son electos por la sociedad para participar en el ejercicio del gobierno común. La democracia participativa. La representación política no siempre ha sido fundamento de la democracia. En la antigüedad, cuando la democracia surge como un sistema político, el ejercicio del poder y la participación ciudadana en el mismo se daban de manera directa. Todos los ciudadanos en aquel entonces, únicamente los hombres libres y propietarios, podían ejercer los derechos políticos y participar en la política. Este modelo fue abandonado y sustituido por los mecanismos de representación ante los fenómenos de una universalización del sufragio y el incremento de la complejidad de las sociedades modernas que han vuelto imposible una participación directa de todas las personas. La democracia deliberativa. La democracia deliberativa es otro modelo que, en cuanto a los mecanismos de decisión y ejercicio del poder, conjuga los elementos de representación y participación directa. Su elemento distintivo es el énfasis supuesto en los procesos de debate sobre los asuntos políticos que deben ser profundos, de calidad y contar con una amplia participación, tanto de los representantes como de la ciudadanía. La idea detrás de la propuesta de democracia deliberativa es lograr que las decisiones públicas y las razones que las sustentan sean tomadas como participación amplia de la ciudadanía y no de las élites. Gracias por su atención. Vamos al siguiente grupo, por favor. Solo faltaría uno, dos grupos faltan, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. Vamos. Vamos al siguiente grupo.
A ver, señores, ¿qué grupo le toca? El grupo de la secretaria de ingeniero y no está. Y ahora, ¿y ese grupo? ¿Quién más es del grupo? ¿No hay nadie más del grupo? Grupo de Creo que no, nadie. También secretaria debe estar el otro grupo. Los demás, perdón, integrantes. Buenas tardes, ingeniero. La compañera Torres, Madeline, le escribió que nosotros haríamos el video. Ah, ya. Ya, entonces, ¿y faltaría un grupo más o no? No, tengo entendido que son 4 grupos. Bien. Bien, vamos rapidito al resumen. Bien, básicamente hay dos temas centrales aquí en lo que estamos viendo hoy día. La primera es la democracia directa y la democracia representativa o indirecta. Ya algo lo hablamos en su momento, democracia directa que tiene que ver con la consulta directa al pueblo. Cuando es poca la población, obviamente se puede consultar. Es mucho más fácil tomar las decisiones directas. Si ahorita nos reunimos en el curso y decidimos a qué sitio viajar, o decidimos, por ejemplo, si quieren dar el examen virtual o el examen presencial, entonces les tocará decidir. Pero cuando son muchos, hay que usar la democracia representativa. A nivel de país, nosotros utilizamos siempre la democracia representativa. Elegimos nuestro representante. Elegimos al alcalde y a los concejales para que sean nuestros representantes en el consejo cantonal, que es el que maneja las directrices y maneja las decisiones que va a tener la ciudad. A nivel de país, tomamos nuestras decisiones y votamos por nuestros representantes, que son presidente y vicepresidente, o también para los otros poderes de Estado, como por ejemplo el legislativo, la asamblea, en donde elegimos diputados que son nuestros representantes. Es que no podemos ir los 17 millones, tiene que obligatoriamente haber unos representantes, en este caso son 137 asambleístas que son nuestros representantes, que son elegidos por provincia y que van a tomar las decisiones en su momento. Cuando estuvieron a punto de sacar al presidente este año, no votamos nosotros, nuestros representantes votaron. Alcanzaron o no alcanzaron los votos, pero ellos son nuestros representantes. Salvo el caso que hubieran pasado la consulta popular, la revocatoria de mandato, ahí nos hubiera tocado votar si queríamos que siga este presidente o no. Pero como tienen el poder del Consejo Electoral, no pasó y no pudimos ir a votar para ver si sacábamos a este gobierno, que ya en total junto con el de Moreno tiene 5 años y 1 mes y no ha hecho obras. Entonces ahí está la diferencia entre democracia participativa, representativa, la directa y la representativa, ¿no? Eso básicamente. También, me olvidaba, obviamente se ejerce democracia directa cuando hacemos consultas populares. Cuando hicimos el plebiscito de 7 veces sí, nefasto plebiscito que solo le dio más poder a Lenín Moreno para aplicar, en vez de socialismo, aplicar neoliberalismo, y entonces tenemos 5 años sin obra, y porque la gente en su mayoría votó 7 veces sí. Ese tipo de consultas es una democracia directa, consultamos al pueblo, pero a veces es manipulable. O sea, realmente yo no voté 7 veces sí, yo voté por ni 7 veces no. Voté por las que consideré que le daban mucho poder a Lenin, le voté no. Y 1 o 2 que me parecieron que es imposible que nadie vote sí, pero nadie vote no. Teníamos que votar sí. Entonces, siempre entre las preguntas te ponen preguntas que tú obligatoriamente tienes que votar sí porque es la lógica, para que todos voten sí. Es una forma de manipular elecciones. Algunos nos dimos cuenta y yo no voté todo sí. Yo voté, no me acuerdo ya cuáles preguntas, pero unas cuantas voté no y otras voté sí. En todo caso, eso es consulta popular, es donde nosotros nos consultamos y votamos y decidimos. Eso es una democracia directa. Cuando se aprobó también la Constitución del 2008, se hizo un plebiscito, se aprobó, se consultó, se aprobó y ya está. Esa es la diferencia entre democracia directa y democracia representativa. De ahí el asunto de los indígenas, que luego de años de estar relegados, marginados, han tomado representatividad, tienen su propio partido político en la Asamblea, Pachacuti, aunque
hay ciertas divisiones todavía propias de ellos, en donde no les da totalmente el poder, ¿no? Tanto sí que han tenido que salir a las calles a tratar de cambiar las cosas que no les gusta y pedir por sus derechos. Hace años, hace más de 5 años, en otro gobierno, aplaudían y festejaban la prensa más que nada a las movilizaciones indígenas. Ahora es una crítica bárbara a las movilizaciones indígenas que están financiadas por el terrorismo, financiadas por el narcotráfico. Como que el narcotráfico va a ponerse a financiar. Y si fuera a financiar contra el gobierno, hubiera pagado para que lo saquen al gobierno los asambleístas. Sí, pues, si dice que ha dado 15 millones para los indígenas. Le ponía 5 más o le ponía por ahí 10 más y sacaban al presidente. El objetivo era sacarlo al presidente, supuestamente los narcos, porque él está luchando supuestamente contra el narco. Entonces son cuentos, ¿no? Que lo que hacen es que desinforman a la gente. Yo no creo que los indígenas hayan estado financiados por nadie, porque si es así, entonces vienen financiando los narcotraficantes a los indígenas de los años 90, desde la época que sacaron a Lucio, pero a Maguad, porque ahí sí aprovechan. Miren, cuando sacan un presidente, el que lo saca son las fuerzas políticas de la asamblea, que aprovechan un levantamiento, pero realmente no lo sacaron los indígenas. Tal es así que a Maguad lo saca el levantamiento indígena apoyado por Lucio Gutiérrez como militar, y forman un triunvirato con el presidente de la Corte Suprema. Y después tienen que renunciar y le dan la presidencia al vicepresidente como correspondía en la asamblea. Entonces, si hubiera sido así, que los indígenas sacaron al presidente y ellos se hubieran quedado en el poder. Porque estaba Vargas, el presidente de la CONAIE, estaba Lucio Gutiérrez como militar y estaba el presidente de la Corte Suprema. Pero no siguieron, porque realmente ellos no lo sacaron a Maguad. Los que aprovecharon, los que lo sacaron fueron los políticos desde el Congreso Nacional de esa época. Entonces, que están peleando por algo justo los indígenas, bueno, sí, son sus derechos, y los derechos son justos de reclamar. No que hay violencia, todos estamos contra la violencia, todos estamos contra el paro, pero a veces es necesario, y sin aras de aplaudir eso, lo que debió haber hecho el gobierno es haber resuelto el problema antes, no resolverlo justo cuando pasaron 18 días. Disculpen, una llamada que estuvo importante. Bien, entonces estamos hablando de los indígenas, y que más de que ellos puedan sacar o poner presidente, porque si realmente fuera así, sí, ellos se aprovechó y se sacó a Maguad por el levantamiento, se aprovechó y se sacó a Lucio por el levantamiento indígena.
sea, Lenín Moreno no lo sacaron. Lenín Moreno se levantó los indígenas, hicieron levantamiento y el Congreso, bien, gracias. Porque Lenín Moreno no era socialista, era de derecha y estaba a favor de ellos, entonces no lo sacaron. Maguad, siendo de derecha, lo sacaron porque tuvo problemas con ellos y porque no les había repartido el poder, le había dado el poder a la banca. Entonces Gutiérrez no era, aunque se hizo de derecha, no era, ellos querían el poder, entonces aprovecharon eso y lo sacaron. Entonces, ¿por qué no lo sacaron a Lenín Moreno? Porque simplemente no quiso la asamblea. ¿Por qué no lo sacaron al actual presidente? Porque no quiso la asamblea. La que saca presidentes es la asamblea aprovechando los levantamientos. No es que los indígenas sacan presidentes. Ellos están luchando por sus derechos. Y ojalá que en estos diálogos que están haciendo se les dé lo que reclaman, lo justo que reclaman. Ya han cedido por lo menos en lo de la gasolina, que a todos nos beneficia, que no era lo que queríamos, pero por lo menos algo es algo. Bien, eso en cuanto a de los indígenas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, solo para recordarles que tenemos las asignaciones. Hay una lección, se llama cuestionario de repaso del primer parcial. Está ahí en el aula virtual. No necesito que, no, profesor, que no la vi, no sabía, ya les estoy avisando. Va a estar activa desde el 16 de 9 de la mañana, el 16 de julio, hasta el 18, hasta el lunes, a las 9 de la mañana. Son 10 preguntas, totalmente sencillas, verdadero y falso, selección múltiple, parecidas a lo que va a tener en el examen. ¿Ok? Resuélvanlo, vale 10 puntos y suman su nota. Y luego, obviamente, el examen que va a estar para el próximo jueves 21, a esta hora, es de 1 a 3. Como tenemos por lo general la media hora de comida, el examen debería comenzar a 1:30, pero por esa media hora de comida y por la tomada de la lista, podríamos empezar 1:45 y termina 2:45. ¿Ok? 1:45 termina 2:45. Lo que es el examen. ¿Ok? 40 preguntas, ya está elaborado, lo tengo escondido, o sea, sin ocultado. Faltando un día lo abro para que ustedes lo puedan ver, pues, y obviamente sin las preguntas. Y el día del examen, pues ya están las preguntas. Son 40 preguntas. ¿Alguna pregunta? No se olviden las tareas, ya estoy calificando, ya califiqué el glosario. Hay algunos que no han terminado el glosario, pero bueno, así es. Yo les avisé con tiempo. Y las otras asignaciones las voy a ir calificando pues conforme vaya pasando en estos días que tenga que terminar cada curso, porque son bastantes cursos. ¿Preguntas? ¿No? Listo, niños. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, para el examen. Un abrazo. Ingeniero, usted tomó lista, es que yo ingresé un poco tarde porque no tenía internet. El examen es virtual, por si acaso. Nos habían dado la opción de tomarla presencial o virtual. Yo ya me decidí pues, por tomarlo virtual nada más. ¿Su nombre? Mariuxi Sánchez. Sánchez. Ya listo. ¿Alguien más? Profe, yo también, Sánchez Gómez. Gracias. Sánchez Gómez. Sí, ¿alguien más? Sí, que yo, el grupo número 1. ¿Alguien más? Listo. Ya estoy grabando la asistencia. Revisen, tomen su asistencia con tiempo en el sistema. ¿No? Cualquier cosa que uno se pueda equivocar o no le ponga la asistencia. Con tiempo, si no después ya uno pasa notas y ya no se puede arreglar. Listo, niños, un abrazo. Tengan una linda semana, un lindo fin de semana. Un abrazo, pasen bien. Nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Un abrazo. Gracias.